Ella tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, viajes internacionales, ropa de marca, estatus y acceso a la élite. Aún así, tomó una decisión que lo destruyó todo: me cambió por el dueño del antro más caro de la ciudad, creyendo que el brillo nocturno era poder real. Lo que no sabía es que el lujo verdadero no hace ruido, y quien construye imperios no compite con escenarios. Mientras ella buscaba atención, yo cerraba contratos millonarios en silencio. Mientras ella apostaba por la ostentación, yo multiplicaba mi patrimonio. Y cuando finalmente se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde, porque algunas puertas no se cierran con enojo, se cierran con madurez. Quédate hasta el final, porque esta historia muestra el momento exacto en el que el juego cambió y por qué quien ríe al último casi nunca es quien grita más fuerte. Si te gustan las historias reales de lujo, traición, poder y karma, suscríbete al canal, porque aquí ves lo que pasa cuando las malas decisiones se encuentran con consecuencias inevitables. Tenía apenas 25 años, pero mi vida ya parecía la de alguien que había ganado el juego mucho antes de tiempo. Yo era CEO, fundador de empresas millonarias, responsable de decisiones que movían cifras que mucha gente solo ve en reportajes o en películas, mientras muchos aún intentaban descubrir qué hacer con su vida. Yo ya firmaba contratos de alto valor y dirigía equipos completos. El dinero no era una promesa, era rutina, entrando de forma constante, organizada y creciente. Vivía rodeado de grandes números, reuniones estratégicas y metas agresivas. Mi nombre circulaba en salas cerradas, eventos de élite y ambientes a los que pocos tienen acceso. El lujo formaba parte del escenario, pero nunca fue el objetivo final. Para mí, la riqueza siempre significó seguridad, libertad y construcción. Creía que quien construye imperios también construye estabilidad emocional. Y fue con esa mentalidad que la puse en el centro de todo. Mi rutina estaba marcada por mansiones silenciosas, autos de lujo en el garaje y viajes internacionales frecuentes. Me despertaba temprano, entrenaba en gimnasios exclusivos y seguía directo a reuniones que decidían el rumbo de empresas enteras. El reloj de marca en mi muñeca no era ostentación, era un símbolo de disciplina y tiempo bien invertido. Cada decisión mía tenía un impacto financiero real. Cada elección estaba pensada a largo plazo. El dinero trabajaba para mí mientras yo dormía. Tenía control absoluto sobre mi carrera y mi patrimonio. Todo era calculado, estructurado y sólido, pero incluso con tanto control en los negocios, hubo algo que subestimé. Pensé que el amor también obedecía a la lógica de la estabilidad. Para el mundo, yo era el ejemplo perfecto del joven millonario exitoso, alguien que triunfó temprano, construyó desde cero y no dependía de nadie. La gente solo veía el brillo, nunca el peso de las responsabilidades. No sabían lo solitario que es cargar tantas decisiones solo. El éxito trae respeto, pero también crea distancias invisibles. No todos entienden el precio de llegar tan lejos tan rápido. Y yo, tal vez por ingenuidad, quería compartir ese mundo con alguien. Quería que ella caminara a mi lado dentro de ese universo de lujo y poder. Quería que se sintiera segura, protegida y valorada. Ahí fue cuando empecé a mezclar la razón con el sentimiento. Siempre la traté como prioridad, incluso con una agenda que pocos soportarían. Cancelaba reuniones, adelantaba vuelos y reorganizaba compromisos para estar presente. Creía que la atención, el cuidado y la estabilidad eran pruebas de amor. Quería que se sintiera parte del imperio, no solo una espectadora. Cada logro mío también era de ella, al menos en mi visión. Compartía planes, sueños y decisiones importantes. No ocultaba números, ni proyectos, ni ambiciones. La veía como compañera de vida, no como pasajera. Pero no todos valoran la construcción silenciosa. Algunas personas se enamoran más del ruido del escenario. No heredé nada, todo fue construido con disciplina y obsesión por el crecimiento. Cada empresa surgió de una idea bien ejecutada, cada contrato cerrado vino de estrategia y posicionamiento. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y hacia dónde iba. Eso me daba una confianza tranquila, casi fría. No necesitaba probarle nada a nadie. El dinero estaba ahí, los activos también. La vida seguía organizada y predecible. Tal vez demasiado predecible para alguien que buscaba emoción, y ese detalle aún pasaba desapercibido para mí. Ella vivía rodeada de comodidad, estatus y acceso a la élite, ropa de marca, restaurantes exclusivos, viajes en primera clase. Todo estaba hecho para que nunca tuviera que preocuparse por nada. Yo creía que la seguridad emocional venía de la estabilidad financiera, que el amor crecía donde no existía la escasez, que el lujo y el cuidado eran suficientes para mantener cualquier relación sólida. Pero yo estaba demasiado enfocado en proteger el futuro. Mientras tanto, algo silencioso comenzaba a moverse. En el presente, algo que yo no veía entre una reunión y otra, algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía dirección.
El problema de ganar temprano es creer que todo se puede controlar. Yo controlaba números, personas, contratos y estrategias, pero no percibía pequeños cambios en su comportamiento, miradas distintas, comparaciones sutiles, comentarios fuera de lugar. Todo parecía demasiado pequeño como para merecer atención. Yo estaba ocupado construyendo algo demasiado grande. Pensaba que solo era una etapa, influencia externa, nada serio. El dinero seguía entrando, los negocios creciendo, y yo continuaba creyendo que todo estaba bajo control, sin saber que el juego estaba a punto de cambiar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero aún no entendía lo que el dinero no puede retener. Creía que la estabilidad era el mayor lujo posible, que la seguridad emocional venía de la constancia y la presencia, pero no todos valoran lo que es sólido. Algunos prefieren el brillo pasajero, algunos confunden atención con valor. Y yo aún no sabía que ella empezaba a mirar hacia afuera, hacia un mundo que parecía más emocionante que el mío, un mundo que pronto cruzaría nuestro camino. Así fue como comenzó mi historia. No con gritos ni con una traición explícita, sino con silencio, comodidad y exceso de confianza. Yo pensaba que había ganado demasiado pronto solo en los negocios. No imaginaba que eso también traería riesgos invisibles. Mientras yo construía imperios, algo comenzaba a desgastarse. Y solo me daría cuenta cuando ya fuera demasiado tarde, porque el lujo puede cegar, la rutina puede engañar. Y la siguiente fase de esta historia estaba a punto de revelarse. Para quienes miraban desde afuera, nuestro matrimonio parecía sacado de una revista de lujo. Entrábamos juntos a eventos privados, cenas de gala y encuentros de la alta sociedad, ella siempre impecable, elegante, llamando la atención por donde pasaba, yo a su lado, discreto, seguro, con la postura de quien lo construyó todo con sus propias manos. La gente nos veía como una pareja envidiable, el joven CEO millonario y su esposa perfecta. Esa era la etiqueta que nos ponían y, de cierta forma, yo la creía, pensaba que estábamos viviendo el punto más alto de todo. No solo del dinero, sino de la relación. Me aseguraba de ponerla siempre en primer lugar. Incluso con la agenda llena, encontraba tiempo, reservaba restaurantes exclusivos, planeaba viajes internacionales y experiencias únicas. Nada era común, todo estaba pensado para ser especial. Quería que se sintiera valorada, deseada y segura. El dinero lo permitía, pero el cuidado venía de mí. Creía que el amor se demuestra con actos constantes, y yo nunca fallé en eso. Al menos no en lo que yo entendía como amor. Tal vez ahí estaba el error. Ella vivía una realidad que pocas mujeres conocen: acceso irrestricto al lujo, la comodidad y el estatus social. No tenía que preocuparse por cuentas, trabajo ni futuro, todo estaba resuelto. Yo me encargaba de protegerla de cualquier inestabilidad. Quería que viviera ligera, tranquila y confiada. Al final, había construido un imperio exactamente para eso. Para que quien estuviera a mi lado nunca sintiera escasez. Pero la comodidad constante puede generar algo peligroso: la sensación de que todo está garantizado. En los ambientes de la élite, ella era admirada, recibía halagos, miradas y validación externa todo el tiempo. Yo veía eso como algo natural. Después de todo, era hermosa, elegante y siempre bien cuidada. Nunca fui controlador, nunca fui inseguro, confiaba plenamente, pensaba que la confianza era un pilar innegociable. No vigilaba, no cuestionaba, no limitaba. Creía que la libertad fortalecía las relaciones, sin darme cuenta de que, para algunos, la libertad se convierte en tentación. La incluía en todo lo que podía, le hablaba de negocios, proyectos y planes a futuro. Le mostraba números, inversiones y estrategias, conocía mi rutina, mis desafíos y mis ambiciones. La veía como parte de la construcción, aunque no estuviera involucrada directamente. Quería que se sintiera parte del imperio, que entendiera que ese mundo también era suyo. Pero mientras yo hablaba de crecimiento y largo plazo, ella parecía más interesada en el ahora, en el brillo inmediato de las situaciones. Nuestros días eran cómodos, previsibles y organizados, tal vez demasiado organizados. Yo me despertaba temprano, enfocado y disciplinado. Ella tenía una rutina más ligera, social y flexible. Yo regresaba cansado, pero satisfecho con el progreso. Ella quería historias, movimiento, novedad. Yo ofrecía estabilidad. Ella parecía buscar algo que yo no sabía cómo nombrar. En mi mente, todo estaba en equilibrio. En la suya, algo empezaba a faltar. Creía que estábamos blindados contra cualquier crisis: dinero, amor, respeto y estatus. Todo parecía demasiado sólido como para derrumbarse. Nunca imaginé que alguien pudiera cambiar eso por una ilusión. Nunca pensé que la comodidad pudiera volverse aburrimiento, que la previsibilidad pudiera parecer monotonía. Para mí, eso era madurez. Para ella, quizá era demasiada rutina, pero nadie dice eso en voz alta. Los cambios siempre comienzan en silencio.
Ella seguía sonriendo en los eventos, publicando fotos impecables, viviendo el papel perfecto, pero yo ya empezaba a sentir pequeñas distancias, conversaciones más cortas, atención dispersa, ausencia emocional. Nada evidente, nada explícito. Ese tipo de cosas que se ignoran fácilmente, sobre todo cuando la vida financiera va tan bien. Yo estaba demasiado ocupado ganando afuera y demasiado confiado dentro de casa, sin darme cuenta de que el juego estaba cambiando. Pensaba que ese matrimonio era inquebrantable, que nada podría atravesar esa estructura, pero las estructuras emocionales no se rompen de golpe, se desgastan poco a poco, y cuando te das cuenta, ya es tarde. Yo aún creía que todo estaba bajo control, que ese era solo otro capítulo feliz, sin imaginar que nuevos personajes estaban a punto de entrar. Y que el escenario de la élite guarda trampas silenciosas, sobre todo cuando la vanidad y la comparación entran en juego. Fue en ese ambiente aparentemente perfecto donde algo empezó a transformarse. No en mí, sino en ella. El lujo seguía ahí, el dinero también, pero la satisfacción ya no era la misma. Yo aún no lo sabía, pero el siguiente paso de esta historia ya estaba siendo escrito. Un paso movido por comparación, deseo y ego. Algo que no nace de la falta de dinero. Nace de la falta de atención interna. Aún rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, ni de manera evidente. Fue sutil, casi imperceptible. Pequeños comentarios, comparaciones disfrazadas, silencios más largos. Empezó a observar más lo que ocurría a su alrededor. Otras mujeres, otras vidas, otros estilos. Incluso viviendo en la cima, parecía mirar siempre hacia afuera. Como si lo que tenía ya no fuera suficiente. Y yo, demasiado enfocado en el crecimiento de las empresas, no lo notaba. Pensaba que solo era una etapa. Empezó a darle más importancia a la validación externa. Los likes, los elogios, las miradas y la atención social comenzaron a pesar. El lujo que antes era natural pasó a ser exhibido. No para mí, sino para los demás. Cada evento se volvió un escenario. Cada salida, una oportunidad de ser vista. Yo seguía ofreciendo estabilidad, presencia y seguridad. Pero ella parecía buscar algo que yo no le daba. Algo que no venía del dinero. Algo ligado a la sensación de protagonismo. Yo creía que la comodidad traía paz. Ella empezó a confundir comodidad con monotonía. Mientras yo hablaba del futuro, ella vivía el ahora. Mientras yo pensaba en legado, ella quería emoción. Yo veía madurez en el silencio. Ella veía aburrimiento. Y esa diferencia empezó a crear un espacio invisible entre nosotros. Un espacio que no se habla, solo se siente. Yo pensaba que todo estaba bien. Ella ya empezaba a sentirse aburrida. Comenzó a compararse con mujeres que vivían de la apariencia. Influencers, figuras de la noche, personas que exhibían una vida intensa. No importaba si eso era real o no. Lo que importaba era la sensación. La adrenalina. La mirada admirada. Yo ofrecía algo sólido, pero silencioso. Ellas mostraban algo llamativo, aunque vacío. Y poco a poco eso empezó a pesar. Porque no todos entienden el valor de lo que es estable. Yo seguía tratándola con cariño, atención y respeto. Pero ella parecía querer más estímulo. Más sorpresa. Más intensidad emocional. Cosas que no se compran con dinero. Yo no era un hombre ausente. Pero tampoco alguien que viviera para impresionar. Esa etapa ya la había superado. Ella parecía estar entrando en ella. Y eso empezó a crear un desajuste entre nosotros. En los eventos, ya no se quedaba tanto a mi lado. Circulaba más, conversaba más, observaba más. Yo lo notaba, pero no cuestionaba. La confianza siempre fue algo natural para mí. No creía en el control. Creía en la madurez. Pero la madurez requiere alineación. Y en ese momento, ya no existía tanta. Yo seguía enfocado en números y estrategias. Ella empezaba a enfocarse en sensaciones. Empezó a comentar sobre vivir más. Sobre aprovechar el momento. Sobre no sentirse atrapada. Palabras sueltas, dichas casi como broma. Yo no las tomé en serio. Pensé que era influencia del ambiente. Después de todo, estaba rodeada de gente vacía y ruidosa. Yo creía que eso no nos afectaría. Porque teníamos algo real. O al menos eso pensaba. El dinero seguía entrando. Las empresas creciendo. La vida continuaba cómoda y organizada. Pero la comodidad no llena la vanidad. El estatus no alimenta el ego cuando se quiere más. Ella quería ser admirada, deseada, comentada. Quería sentir que era única para el mundo. No solo para mí.
Y eso empezó a cambiar sus decisiones. Aunque yo aún no lo supiera. Yo empecé a sentir que algo estaba fuera de lugar. No una traición. Todavía no. Pero sí una distancia emocional. Un alejamiento sutil. Conversaciones más superficiales. Menos conexión. Menos intercambio. Pero nada que pareciera lo suficientemente grave. Yo aún creía que todo se resolvería. Sin imaginar lo que estaba a punto de entrar en escena. Porque cuando la vanidad se encuentra con la oportunidad, el resultado rara vez es bueno. Y el siguiente capítulo de esta historia no comienza en casa. Comienza en un lugar donde la luz, la música y la ostentación se mezclan. Un ambiente hecho para impresionar. Para seducir. Para crear ilusiones. Un lugar donde el dinero parece poder. Pero solo es escenario. Y es exactamente ahí donde todo empieza a salirse de control. Fue en ese momento cuando un nuevo ambiente empezó a formar parte de su rutina, un lugar que no tenía nada que ver conmigo, ni con el mundo que yo había construido, un antro conocido por ser el más caro de la ciudad, entrada selectiva, áreas VIP exclusivas, champaña importada y personas que vivían de la apariencia. Era el tipo de lugar donde el dinero no construye nada, solo se muestra, donde el estatus se mide por quien llama más la atención, y donde la noche crea la ilusión de poder. Instantáneo. Nunca me gustó ese tipo de ambiente, siempre lo consideré demasiado ruido para tan poco contenido, pero a ella empezó a gustarle. Al principio, parecía solo curiosidad, una salida con amigas, una noche diferente, algo fuera de la rutina, nada que levantara sospechas. Hablaba con entusiasmo de la música, la energía, la gente, decía que era divertido, que le hacía bien sentirse viva. Yo escuchaba sin cuestionar. No veía problema en que tuviera momentos sociales. Después de todo, la confianza siempre fue natural para mí, pero ese lugar tenía una atmósfera distinta, una energía que no combinaba con la estabilidad. El antro era un espectáculo de ostentación, luces, autos de lujo estacionados en la entrada, influencers compitiendo por atención, todo ahí estaba hecho para impresionar. No había profundidad, solo escena, y en el centro de todo estaba él, el dueño del antro, conocido, popular, rodeado de gente interesada, un hombre que sabía exactamente cómo llamar la atención. No por lo que construía, sino por el brillo momentáneo, el tipo de figura que se alimenta de miradas. Ella empezó a mencionarlo de forma casual, como quien habla de alguien famoso, decía que era carismático, que todos lo conocían, que dominaba el ambiente. Yo no le di importancia. En mi mundo, ese tipo de persona no representaba ninguna amenaza. Yo construía empresas, él construía noches. Yo lidiaba con cifras reales, él con consumo impulsivo. En mi mente, eran universos incompatibles, pero ella no lo veía así. Poco a poco, la frecuencia de las salidas aumentó, el entusiasmo también. Empezó a arreglarse más para salir de noche que para eventos conmigo. Elegía ropa llamativa, maquillaje impecable, quería ser notada, yo lo notaba, pero no interfería, pensaba que era solo una etapa que pronto pasaría. Mientras tanto, yo seguía enfocado en reuniones, contratos y expansión. Sin darme cuenta de hacia dónde podía llevar todo eso. El dueño del antro sabía exactamente cómo actuar, halagos calculados, atención constante, presencia dominante, representaba todo lo que ese ambiente valoraba: fama, acceso, apariencia y sensación de exclusividad. No hablaba de futuro, hablaba de la hora, no ofrecía seguridad, ofrecía adrenalina, y eso empieza a confundir a quien ya lo tiene todo. Sobre todo a quien busca sentir algo distinto. Ella empezó a llegar más tarde, a veces distraída, a veces distante, conversaciones más cortas, respuestas vagas, nada explícito, nada que pudiera cuestionarse directamente, pero el ambiente ya no era el mismo. Yo lo sentía, pero no lograba señalar exactamente qué era. Mi vida seguía organizada, mis empresas creciendo, mi patrimonio aumentando. Pero algo dentro de casa se estaba desplazando. Nunca imaginé que ese ambiente pudiera atravesar nuestra relación. Para mí, solo era un antro, un lugar vacío, hecho para consumo rápido, pero para ella, parecía representar algo que le faltaba: un escenario, la sensación de ser vista, de ser deseada, de ser el centro por unas horas, mientras yo construía algo que duraría años. Ella empezaba a encantarse con algo que dura solo una noche. Yo seguía confiando demasiado, creía que todo eso era superficial, que sabía distinguir apariencia de realidad, que no lo arriesgaría todo por una ilusión, pero algunas decisiones no se toman de golpe, empiezan con pequeñas concesiones, con presencias repetidas, con conversaciones que parecen inocentes, y cuando te das cuenta, el límite ya quedó atrás. Y fue en ese escenario de luces, música alta y falsas promesas donde algo cambió de verdad, no en mí sino en ella, porque cuando alguien empieza a preferir el escenario al hogar, la atención al compromiso, el ruido a la estabilidad, las decisiones comienzan a tomar otro rumbo.
aunque nadie diga nada en voz alta, aunque todo aún parezca bajo control. Incluso cuando el silencio insiste en ocultar lo que ya está ocurriendo. Al principio, nada parecía cruzar límites claros, conversaciones casuales, risas fáciles, mensajes que aparecían sin importancia aparente, todo parecía demasiado inofensivo como para ser cuestionado. Ella decía que solo eran contactos sociales, personas del mismo ambiente, yo no veía motivo para desconfiar, después de todo, mi vida siempre fue transparente. Nunca oculté nada, nunca viví juegos emocionales, creía que las relaciones sólidas no necesitan vigilancia, pero mientras yo confiaba, algo empezaba a tomar forma lentamente, en silencio. Las noches en el antro dejaron de ser solo eventos esporádicos, se volvieron parte de la rutina. Ella empezó a tener demasiadas historias, siempre contadas a medias, detalles sueltos, horarios confusos, explicaciones rápidas. Nada explícito, nada que pudiera probarse, pero el comportamiento cambiaba, el celular empezó a mantenerse más lejos, los mensajes, más protegidos, la sonrisa, más ensayada y la conexión entre nosotros, cada vez más frágil. La traición no empezó con un contacto físico, empezó con atención, con alguien escuchando lo que a ella le gustaba decir, con halagos constantes, aunque vacíos, con promesas implícitas, nunca dichas por completo. Ella se sentía admirada en ese ambiente no como la esposa de un CEO, sino como la protagonista de su propia escena, y eso alimenta algo peligroso. Un ego que siempre quiere más. Mientras tanto, mi vida seguía al mismo ritmo: reuniones, contratos, decisiones estratégicas. Yo cerraba negocios mientras ella se perdía en noches largas, el dinero seguía entrando, las empresas creciendo, todo parecía funcionar perfectamente fuera de casa. Dentro, el silencio aumentaba, las conversaciones disminuían, el interés se dispersaba. Pero yo aún no conectaba los puntos. Empezó a arreglarse con más cuidado para salir sola que para estar conmigo, elegía ropa llamativa, perfumes intensos, maquillaje impecable, parecía prepararse para ser vista, no por mí, sino por alguien específico. Yo lo notaba, pero no cuestionaba, nunca quise parecer inseguro, la confianza siempre fue parte de mi identidad. Pero la confianza sin atención se vuelve descuido, y el descuido abre espacio para errores, incluso cuando todo parece bajo control. Las conversaciones entre ellos dejaron de ser solo sociales. Empezaron a cargar segundas intenciones, coqueteos disfrazados, invitaciones implícitas, cercanía creciente. Nada ocurría a la luz del día, todo estaba envuelto en música alta, luces bajas y copas caras, el ambiente perfecto para confundir emoción con deseo. Ella no percibía el riesgo. O quizá lo percibía, pero elegía ignorarlo porque en ese momento se sentía viva, aunque eso costara algo valioso. La traición ocurrió sin escándalo, sin escenas, sin testigos, ocurrió en silencio, protegida por el lujo y la noche, ropa de marca, áreas VIP cerradas, autos importados esperando a la salida, todo parecía sofisticado, pero no era más que una ruptura de confianza. El dinero ahí no representaba valor real, solo era escenario. Y ella cruzó una línea que no permite un regreso sencillo, aunque aún creyera que sí. Mientras ella se involucraba más, yo me alejaba sin darme cuenta, no por falta de amor, sino por no sentir reciprocidad. Algo ya no fluía, la casa parecía más grande, más vacía, el silencio más frecuente. Yo aún confiaba, aún creía, pero empecé a observar, porque cuando algo cambia sin explicación, la atención despierta. Ella pensaba que todo estaba bajo control, que solo era diversión, que no tendría consecuencias. Después de todo, yo seguía igual, educado, presente, enfocado, pero la confianza no es ceguera eterna. En algún momento, la realidad se impone, y yo empecé a notar patrones, pequeñas señales que ya no podían ignorarse. Aunque nadie tuviera el valor de decir nada en voz alta. Y fue en esa acumulación de detalles que algo dentro de mí cambió, no rabia, no celos, sino atención, una atención fría, silenciosa, estratégica, la misma que siempre usé en los negocios, porque cuando aprendes a leer números y personas entiendes cuando algo está fuera de lugar. Y en ese momento, supe que solo necesitaba observar, sin confrontar, sin prisa. Porque la verdad siempre sale a la luz. No lo descubrí todo de una sola vez. No hubo una revelación dramática ni alguien que me contara la verdad, el descubrimiento llegó poco a poco, como piezas que se encajan solas, horarios que no cuadraban, historias mal contadas, ausencias repetidas. Para alguien que vive de estrategia y análisis, eso empezó a resultarme familiar. Ya había visto ese patrón antes. Solo que en los negocios, cuando algo parece demasiado confuso, generalmente es porque está ocultando algo simple, y decidí observar, sin preguntas, sin acusaciones. Mientras ella seguía viviendo esa doble vida, yo permanecí en silencio, continué actuando con normalidad,
manteniendo la rutina y la postura por fuera, nada cambió por dentro, mi atención estaba completamente enfocada en los detalles, analizaba comportamientos como analizo números, frío, racional, sin emoción involucrada cada conversación, cada reacción, cada justificación, todo empezaba a formar un cuadro claro, y cuanto más claro se volvía, más tranquilo me sentía porque la duda se estaba terminando. Nunca necesité revisar su celular ni exigir explicaciones, la verdad siempre deja rastros, solo hay que saber dónde mirar. Yo percibía el distanciamiento emocional, la falta de interés real, la prisa por salir y la tardanza en volver, todo gritaba, incluso en silencio. Y fue en ese momento cuando entendí algo importante, yo estaba solo en esa relación. Aunque todavía estuviera casado. Curiosamente, mientras mi vida personal se desarmaba en silencio, mi vida profesional avanzaba, cerraba contratos más grandes, expandía empresas a nuevos mercados. Veía crecer mi patrimonio de forma consistente, estaba más enfocado que nunca, tal vez porque lo emocional ya no ocupaba tanto espacio. El dinero fluía, los números subían, y yo percibía el contraste. Ella perdiéndose en noches vacías, yo construyendo algo aún más sólido. No hubo dolor inmediato, hubo claridad, una claridad incómoda, pero liberadora. Entendí que no podía controlar las decisiones ajenas, pero sí podía decidir qué hacer con mi vida. Siempre valoré la lealtad por encima de todo. El dinero se reconstruye, el tiempo también, la confianza, no, y ella había roto exactamente eso. Seguí observando sin reaccionar. No por debilidad, sino por inteligencia. Aprendí temprano que las decisiones importantes no se toman en caliente, necesitaba entender hasta dónde llegaría todo eso. Y, sobre todo, en quién se había convertido ella, porque la persona que era conmigo ya no existía, en su lugar había alguien guiado por el ego y la validación. Y eso lo cambia todo. Ella parecía cómoda con la situación, demasiado confiada, tal vez creyera que nunca sería descubierta, o que, si lo fuera, todo podría resolverse con palabras, pero hay actitudes que no admiten negociación. Mientras ella se distraía con ilusiones, yo tomaba decisiones silenciosas, decisiones que no involucraban peleas ni escándalos, involucraban planeación. Porque quien construye imperios no destruye su propia dignidad, simplemente cambia de rumbo. Empecé a reorganizar mi vida emocional como reorganizo empresas, identificando fallas, riesgos y puntos de ruptura. Sabía que ese ciclo estaba cerca de su fin, pero ella aún no pensaba que todo seguía bajo control, que yo era predecible, que siempre estaría ahí, pero algo había cambiado definitivamente dentro de mí, y cuando eso ocurre, el final ya ha comenzado. Aunque nadie aún tenga el valor de decirlo en voz alta. Fue en ese silencio cuando tomé mi decisión, no ese día, ni esa semana, sino en ese periodo de claridad absoluta me di cuenta de que merecía más, que la lealtad no es un lujo, es la base, y que algunas personas solo entienden el valor cuando lo pierden. Yo solo esperé el momento correcto, porque, al igual que en los negocios, el timing lo es todo. Y el momento en que ella lo entendiera aún estaba por llegar. No terminé en medio de una discusión, no hubo gritos, acusaciones ni escenas emocionales, el final llegó de forma calmada, casi fría, como una decisión ya madura. Me senté frente a ella con la misma postura que uso en reuniones importantes, sin enojo, sin dolor expuesto, solo claridad. Ella lo percibió de inmediato y fue ahí cuando empezó a asustarse. Le dije que ya no se podía seguir. No entré en detalles, no enumeré errores, solo dejé claro que algo esencial se había roto. Intentó minimizarlo, desviar el tema, incluso bromear con la situación. Pensó que era otra conversación difícil, que todo se resolvería como antes, pero por primera vez, yo no estaba negociando, estaba cerrando. Y ella no estaba preparada para eso, porque nunca imaginó que yo tendría límites. El silencio que siguió fue incómodo. Intentó entender en qué había fallado, intentó traer recuerdos, momentos buenos, promesas antiguas. Escuché todo con atención, pero no respondí con emoción. La decisión ya estaba tomada. No necesitaba convencerla, solo necesitaba seguir adelante, y cuando ella se dio cuenta de eso, el impacto fue real. Porque la seguridad que sentía había desaparecido. Intentó invertir los papeles, me cuestionó si estaba exagerando, si no estaba siendo demasiado frío, si no podíamos darnos un tiempo, pero yo ya sabía que el tiempo no corrige la deslealtad, solo aplaza lo inevitable. Le dije que necesitaba a alguien alineado conmigo, alguien que respetara la construcción, no solo el escenario. Y eso la golpeó de una forma distinta porque, por primera vez, se sintió pequeña. Ella no esperaba que yo me fuera. En su mente, yo siempre estaría ahí, predecible, estable, disponible. Creía que la comodidad era permanente, que mi amor estaba garantizado, pero el amor sin respeto no sobrevive, y cuando se dio cuenta de que no había una vuelta inmediata, apareció el desespero, no en forma de lágrimas dramáticas, sino en silencio.
Miedo e inseguridad porque todo lo que tenía como base se estaba derrumbando. Me fui sin prisa, sin llevarme nada más que lo que era mío, sin necesidad de explicarle nada al mundo, no expuse, no humillé, no hice escándalo, mi postura fue la de siempre: clase, control y dignidad. Eso la confundió aún más. Esperaba reacción, no ausencia; esperaba drama, no decisión, y eso pesa más que cualquier pelea. Intentó buscarme en los días siguientes, mensajes largos, luego cortos, cambios de tono, peticiones indirectas. Respondí poco, siempre educado, siempre distante, porque cuando alguien cruza ciertos límites, el acceso cambia. Ya no estaba dispuesto a discutir sentimientos, estaba reorganizando mi vida, y ella aún intentaba entender lo que había perdido, sin darse cuenta de la verdadera dimensión. Lo que más la sacudió no fue el rompimiento en sí, fue darse cuenta de que yo no estaba sufriendo como ella imaginaba. Yo estaba tranquilo, enfocado, íntegro, mientras ella se sentía perdida. La imagen de seguridad que tenía en mí desapareció, y eso la dejó vulnerable, porque ahora tendría que sostener sus propias decisiones, sin el imperio de fondo para protegerla. Yo seguí con mi rutina: empresas, reuniones, crecimiento. Nada se había detenido; de hecho, parecía incluso más ligero, menos ruido, menos distracción. Sentía que había hecho lo correcto, incluso sin saber exactamente qué vendría después. Ella, por su parte, empezaba a sentir el peso real de la ausencia, porque cuando la comodidad desaparece, la realidad aparece. Y la realidad no siempre es amable. Fue ahí cuando empezó a caer en cuenta, pero no del todo. Aún había orgullo, aún había ilusión, creía que todo se resolvería, que solo haría falta tiempo, pero lo que ella no sabía es que, cuando yo cierro ciclos, no miro atrás. Y mientras ella intentaba sostenerse emocionalmente, yo ya estaba avanzando sin ruido, sin anuncios, como siempre lo hice. Después de la ruptura, mi vida no se desaceleró, al contrario, ganó una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin ruido emocional, mis decisiones se volvieron aún más precisas. Me sumergí en los negocios con un enfoque absoluto. Nuevos proyectos empezaron a salir del papel, empresas que antes eran planes se volvieron realidad. El dinero comenzó a moverse con todavía más fuerza: contratos más grandes, alianzas estratégicas, expansión internacional. Yo estaba construyendo en silencio, y eso lo cambia todo. Mi rutina se volvió más disciplinada: me despertaba temprano, entrenaba, trabajaba y dormía con la sensación de deber cumplido, sin exigencias emocionales, sin expectativas desalineadas. Estaba completo conmigo mismo, viajaba por trabajo a otros países, cerraba negocios en salas a las que muy pocos entran. El lujo seguía presente, pero ahora sin distracciones. Autos, hoteles 5 estrellas, cenas ejecutivas, todo era parte del juego, pero nada me desviaba del objetivo. Las personas a mi alrededor empezaron a notar el cambio, no en palabras, sino en la postura. Hablaba menos, observaba más, tomaba decisiones rápidas y certeras. El respeto aumentó. Cuando eliminas los conflictos internos, lo externo se ordena. Mi nombre empezó a circular en ambientes aún más selectos, no por la apariencia, sino por los resultados. Y ese es un tipo distinto de poder. Mientras tanto, yo sabía que ella me observaba a distancia. No necesitaba buscarlo, el contraste era evidente: yo avanzando, ella intentando adaptarse a la nueva realidad, sin el imperio detrás, sin la seguridad que yo representaba. No sentía orgullo ni venganza, simplemente seguía, porque quien entiende el crecimiento real no pierde tiempo mirando atrás. Cada paso mío era calculado, cada decisión, estratégica. El dinero dejó de ser solo comodidad y se convirtió en filtro. Me volví más selectivo con las personas y los ambientes. No todo el mundo merece acceso. No toda sonrisa es bienvenida. Aprendí eso de la forma más clara posible. Ya no buscaba aprobación, buscaba alineación, y eso se reflejaba en todo, en los negocios, en las relaciones, en la forma de vivir. Estaba en otro nivel. Mi vida social también cambió. Empecé a frecuentar ambientes más reservados, menos ruido, más contenido, personas que habían construido algo real, conversaciones sobre futuro, inversiones y visión, nada de escenario, nada de espectáculo. Ya había visto a dónde lleva eso. El lujo ahora era silencioso, y eso me daba una sensación de control absoluto. Algo a lo que no volvería a renunciar. Cada nuevo logro reforzaba algo dentro de mí. No había perdido nada con la ruptura, había recuperado espacio, energía, tiempo, todo aquello que se había drenado sin que yo lo notara. Mi mente estaba libre para crear, ejecutar y crecer. Y los resultados llegaron rápido, mucho más rápido que antes, porque ahora estaba alineado y el alineamiento acelera todo. No sentí la necesidad de mostrar nada, no publiqué, no anuncié, no provoqué. Quien debía saber, lo sabía, y quien observaba desde fuera sentía el impacto, porque el éxito silencioso incomoda más que la ostentación.
Yo estaba cómodo en mi propia piel sin necesidad de probar nada a nadie, y esa postura empieza a incomodar a quien perdió el acceso. Sobre todo cuando se da cuenta de que no hay sustituto a la altura. Poco a poco, la distancia entre nosotros se volvió aún más evidente, no solo física, sino de realidad. Yo vivía un momento de crecimiento exponencial. Ella empezaba a enfrentar el peso de sus elecciones, sin el brillo constante, sin la seguridad garantizada. Yo no necesitaba hacer nada, la vida lo estaba haciendo por mí, y cuando el tiempo pasa, cobra. Siempre cobra. Fue en ese escenario cuando algo empezó a cambiar de su lado, no por amor, sino por comparación, porque cuando ves a alguien evolucionar sin ti, la pérdida se vuelve clara y la claridad duele, sobre todo cuando ya no hay forma de volver atrás. El brillo del antro empezó a perder fuerza mucho más rápido de lo que ella imaginaba, las luces seguían encendidas, la música alta, las copas caras sobre la mesa, pero la sensación ya no era la misma. El ambiente que antes parecía emocionante empezó a sentirse repetitivo, las personas eran las mismas, las conversaciones, vacías, las promesas nunca avanzaban. El dueño del antro seguía siendo el centro de la noche, pero fuera de ahí, no ofrecía nada más que eso, y eso empezó a incomodarla. Se dio cuenta de que había cambiado estabilidad por espectáculo, lujo silencioso por ostentación ruidosa conmigo, todo funcionaba incluso cuando nadie estaba mirando ahí, todo necesitaba público, sin aplausos, no había valor, sin atención, no había interés. Empezó a notar la diferencia entre dinero real y apariencia de riqueza. Entre poder verdadero y estatus prestado. Entre alguien que construye y alguien que solo consume, y esa comparación empezó a pesarle. El amante no hablaba de futuro, no hacía planes, no ofrecía seguridad, vivía de la noche, de la hora, del consumo rápido. Mientras yo hablaba de crecimiento, legado y visión, ella empezó a extrañar eso, la previsibilidad que antes despreciaba, la protección que daba por sentada, la comodidad que solo se valora cuando se pierde, y esa comprensión llegó demasiado tarde. Empezó a observarme a la distancia, no necesitaba contacto directo, bastaba con mirar, mi nombre circulando en nuevos ambientes, negocios más grandes, viajes internacionales, nuevos proyectos, todo seguía en ascenso. Yo parecía más enfocado, más íntegro, más distante, y eso despertó algo que antes no sentía, no amor, sino arrepentimiento. Ahí fue cuando intentó acercarse otra vez, primero de forma sutil, likes discretos, mensajes neutros, recuerdos antiguos. Después, conversaciones más largas, peticiones indirectas, hablaba de nostalgia, de confusión, de error. Intentaba rescatar la imagen de quien había sido algún día, pero el tiempo lo había cambiado todo. Yo ya no estaba en el mismo lugar emocional. Y ella empezaba a darse cuenta de eso. Su arrepentimiento no vino de una conciencia profunda, vino de la comparación entre lo que tenía y lo que pasó a tener. Vino de la pérdida de acceso, del cambio de nivel, de la ausencia de seguridad, porque cuando el lujo desaparece, la realidad aparece, y la realidad no tiene área VIP, no tiene reflectores, no tiene aplausos, solo consecuencias. Intentó justificar sus decisiones. Dijo que estaba confundida, que necesitaba encontrarse, que no sabía lo que estaba haciendo, pero las decisiones repetidas no son confusión, son elección, y yo ya había aprendido eso. Mientras ella hablaba, yo escuchaba en silencio. No por falta de respuesta, sino porque algunas historias ya no me involucraban. Yo ya había seguido adelante. Poco a poco, la realidad le cayó por completo, entendió que había perdido algo raro, no solo un esposo, sino un hombre alineado, estable y en constante crecimiento, alguien que ofrecía más que lujo, ofrecía base, y eso no se reemplaza fácilmente. El arrepentimiento se volvió constante no solo por las noches, sino en los días vacíos que vinieron después. Cuando el ruido ya no distraía. Empezó a sentirse fuera de lugar, ya no parte de mi mundo, ni completamente cómoda en el otro, entre dos universos, sin pertenecer a ninguno, y esa es una sensación difícil de cargar, sobre todo cuando se entiende que fue una elección propia. Yo no necesité decir nada, la vida estaba enseñando de forma lenta, pero firme, y cuanto más pasaba el tiempo, más clara se volvía la pérdida, aunque ya no hubiera camino de regreso. Fue en ese punto cuando decidió intentar una última vez. No por orgullo, sino por miedo a haber errado para siempre, porque cuando el arrepentimiento se instala de verdad, no pide permiso, invade y obliga a enfrentar todo lo que se desperdició. Cuando ella intentó volver de forma directa, yo ya no sentía nada más que claridad. No había enojo ni deseo de venganza, solo la certeza de que ese ciclo había terminado. Habló con la voz más baja de lo que recordaba, sin la seguridad de antes, sin la postura confiada, era otra persona, alguien que finalmente entendía lo que había perdido. Pero el entendimiento tardío no cambia decisiones ya tomadas, y se lo dejé claro con calma. Escuché todo con respeto, disculpas, explicaciones, promesas, habló de error,
aprendizaje y arrepentimiento. Dijo que nunca había encontrado a alguien como yo, que solo ahora percibía el valor de la estabilidad que yo ofrecía, pero el valor reconocido después de la pérdida no reconstruye la confianza. Yo ya no necesitaba demostrar nada internamente, ya había seguido adelante, y eso cambia por completo la dinámica, porque cuando alguien ya no necesita, el poder cambia de lado. Dije que no sin alzar la voz, sin dureza, sin ironía, simplemente dije que ese capítulo estaba cerrado. Expliqué que aprendí a ser selectivo, que no toda petición merece acceso, que algunas puertas, cuando se cierran, no se vuelven a abrir. Intentó insistir, intentó recordar quiénes fuimos, pero yo ya no vivía del recuerdo, vivía del presente y de la visión. El contraste entre nosotros en ese momento era evidente, yo estaba íntegro, enfocado, en crecimiento constante, ella estaba frágil, insegura, intentando apoyarse en el pasado. Yo hablaba de planes, ella hablaba de arrepentimiento. Yo pensaba en expansión, ella pensaba en recuperación, y eso mostró cuánto nos habíamos distanciado, no solo emocionalmente, sino en mentalidad y dirección. Y cuando las direcciones no se alinean, el final es inevitable. Después de eso, seguí sin contacto, sin mensajes, sin seguimiento, nada más allá del silencio necesario para avanzar. Mi vida continuó creciendo, empresas expandiéndose, patrimonio multiplicándose, nuevas oportunidades apareciendo. Yo estaba exactamente donde necesitaba estar, sin peso emocional, sin pendientes. Mientras tanto, ella enfrentaba su propia realidad, sin el imperio que antes la protegía. Ella pasó a vivir con las consecuencias, sin lujo constante, sin seguridad financiera sólida, sin alguien que resolviera problemas en silencio. El glamour del antro no sostenía el día siguiente, la ostentación no compraba estabilidad y el tiempo empezó a cobrar con intereses. El arrepentimiento se volvió una compañía constante, no por nostalgia, sino por la conciencia de haber cambiado algo raro por una ilusión, y eso pesa. Nunca necesité celebrar su caída, la vida lo hizo sola, el karma no necesita público. Actúa en el momento correcto, de la forma correcta. Mientras yo crecía en silencio, ella entendía en ruido interno. La diferencia entre nosotros se volvió definitiva. Aprendí que la lealtad no se negocia, que el acceso es un privilegio. Y que quien construye con constancia no pierde tiempo con quien elige atajos. Esa fue la mayor lección de todas. Y le costó caro a quien tomó la decisión equivocada. Seguí adelante aún más selectivo, más consciente, más fuerte, no por frialdad, sino por madurez. Entendí que el amor debe caminar junto al respeto, que el dinero amplifica lo que eres, no corrige el carácter, y que algunas personas solo reconocen el valor de un imperio cuando ya están del lado de afuera del portón. Ella se quedó con el arrepentimiento. Yo me quedé con la evolución, y esa fue la diferencia final entre nosotros. Al final, esta historia nunca fue solo sobre una traición, fue sobre decisiones, sobre cambiar la construcción por la apariencia, sobre confundir el ruido con poder y la atención con valor. Ella creyó que el escenario era más importante que el imperio. Yo aprendí que la lealtad no se negocia y que el acceso es un privilegio. ¿Cuántas personas has visto perderlo todo por buscar validación momentánea? ¿Cuántas cambian seguridad por emoción y luego llaman a eso un error? ¿Volverías con alguien que solo reconoció tu valor después de perderlo todo? ¿O seguirías adelante, más fuerte, más selectivo y más consciente? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario aquí abajo y dime qué harías tú en mi lugar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no solo ves historias, aprendes, observas y entiendes cómo actúa el karma cuando el lujo se cruza con decisiones equivocadas.